Continuamos en Perfil. Estamos conversando con el diputado Bruno Galo de Avanzada Progresista. Esta organización política está en un proceso interno. Están estructurando sus figuras partidistas a nivel de cada una de las entidades del país y con miras pues a hacer consultas nacionales. Y estábamos tocando el tema electoral nacional, ya que el 22 de octubre tenemos elecciones primarias, pero eso no es todo. Algunos consideran que eso podría ser más bien el inicio de un proceso de consultas, de intercambio, aunque hay algunos que consideran que el 22 de octubre es el final. Hasta ahí llegó. Podría ser el final de la oposición o podría ser el inicio de una construcción de una gran alianza democrática que lleve a construir una fuerza importante para enfrentar al gobierno el año que viene. Bueno, mira, yo soy optimista. Ojalá que sirvan para algo. Independientemente de quién gane el 22. Claro, yo soy optimista en qué sentido. Yo ya he oído algunas voces que entienden que el pequeño mundo del G4 no es la oposición, o del G3 ahora, que el pequeño mundo de la Alianza Democrática tampoco es la oposición, que el pequeño mundo de las nuevas coaliciones que han ido apareciendo tampoco son la oposición, que la oposición es el conjunto de todas esas cosas juntas, de tal manera que no es posible que esas distintas, ese archipiélago tan complejo que es la oposición, no tenga vasos comunicantes entre ellas. Entonces, si esto, fracaso o victoria de esa experiencia, termina en que esas voces que están hablando y diciendo, mira, es necesario ponernos de acuerdo, y si allí nace una posibilidad de comunicación entre los distintos factores de oposición, ya eso sería un avance importante. Y con la clara comprensión de que aquí no hay salidas que no sean negociadas, ¿no? Eso de que una parte del país va a aplastar a la otra parte del país, es decir, que el chavismo va a aplastar a la oposición, o que la oposición va a aplastar al chavismo, eso no existe. Aquí lo que está pasando en este momento para seleccionar el Consejo Nacional Electoral es que se está dando una negociación muy intensa entre la oposición, los norteamericanos y el gobierno. Ahora, usted que menciona el tema de negociación, mal entendido, por cierto, en el país. Aquí algunos consideran que la negociación es una manera de ceder espacio, de entregarse, de triquiñuelas, le buscan el aspecto negativo, pero es que la política es una negociación. Permanentemente. El caso de, en estos días analizando, no vamos a buscar el caso de la India o el caso de Sudáfrica, vamos al caso particular de Venezuela. Aquí hubo un proceso de negociación de que el mismo jefe de la Marina, que tenía Rómulo Gallego, siguió siendo jefe de la Marina de la dictadura de Pérez Jiménez, y pues luego pasa a ser entonces el presidente de la Junta de Gobierno del 23 de enero, y termina siendo candidato presidencial. Y eso fue producto de una negociación. Por supuesto. Ahora, aquí en Venezuela ese tema se ha endemoniado. Y lo peor del asunto es que los que endemonían la negociación tienen gente en la comisión de negociación. Porque María Corina tiene a sus negociadores en esa comisión. Claro. Los de Primero Justicia negociaron en República Dominicana en el año 2015 y se les molestó Marquina porque dijo, ustedes están diciendo que es mentira, que yo estoy negociando, pero resulta en qué papel estoy haciendo yo en República Dominicana por Primera Justicia. Entonces, en fin de cuentas, ¿qué va a pasar con esa negociación en México, en Noruega, en Caracas, donde la quieran hacer, a los fines de estas elecciones que vienen? Yo creo que hay que sincerar y quitarle un poco ese entusiasmo heroico que ha tenido la oposición venezolana. Entonces, convirtieron en una mala palabra cosas como negociación, acuerdo. Bueno, eso que tú estás diciendo, la política es precisamente negociación y acuerdo. Entonces, eso no significa entregar principios, eso no necesita, no requiere de una negociación llena de triquiñuelas y beneficios personales para los negociadores. O sea, lo que hay es que poner sobre la mesa los intereses de la gente.
Yo creo que una de las cosas que ha hecho que esta negociación fracase es que lo que se negocia son, digamos, cuotas. A los partidos le vas a dar tal cosa, cuando lo que hay que negociar es, bueno, cómo salimos de este trance en el que está atravesando el ciudadano de a pie, cómo mejoramos la calidad de vida del ciudadano de a pie. Puesto eso en el centro de la mesa, entonces el papel de los negociadores cambia trascendentalmente. Ahora, pero ¿cuáles son los puntos centrales? O sea, ¿cuáles son los puntos centrales sobre los cuales basar una negociación que permita creer que efectivamente ese acuerdo va a derivar en una situación positiva para el país Es correcto, el año que exacto. viene? Entonces, Okay, ¿cuáles son los dos puntos concretos? Uno, nacionalizar el... De lado y lado. Sí, claro, para ambos lados. Nacionalizar el debate, nacionalizar la negociación. ¿Qué significa eso? Que, bueno, los intereses que puedan tener los europeos, los norteamericanos en el tema petrolero o cualquier otro tema económico, eso pasa a otra mesa de negociación. Aquí la negociación esencial tiene que ser la de abrir la sociedad venezolana. ¿Y cuál es el otro? Y el otro punto tiene que ser permitir una sociedad lo suficientemente abierta que a su vez posibilite la prosperidad. Ok, yo le preguntaba en concreto por lo siguiente. La primera, una crítica que le hacemos a la primera. Hay una realidad geopolítica. Sí, claro. China, todo el espacio, Europa, preocupada por esa situación, Claro. Estados Unidos, el tema de la sobrevivencia energética, elecciones el año que viene, Correcto. el tema de Cuba negociando con Estados La Unidos guerra en y necesita Ucrania. crear un espacio para que Venezuela de alguna manera permita unas Sobrevivir. mejores consideraciones de entendimiento entre Estados Unidos y Cuba, y es una de las razones por las cuales dicen que Diosdado fue llamado al alto Estado cubano recientemente a conversar. Entonces tenemos una realidad mundial que hace difícil pensar que la realidad venezolana se circunscriba a Venezuela Claro, nada pero más. yo no creo y que eso sobre sea todo, posible. Y sobre todo porque hay un tema, no sé cómo ustedes lo ven en Caracas, que es que aquí hay partidos políticos que están esperando que les llegue la platica, Así es. y los dirigentes nacionales le dicen a la gente de los estados, es que no tenemos platica para darle a ustedes, y eso depende mucho de lo que pasa a nivel internacional. Entonces, ¿cómo decir que el tema venezolano se circunscriba al país, como usted dice, y nos abandonemos el tema del mundo, que eso no va a pasar? Eso no se puede. O sea, no se puede circunscribirlo a la realidad. Pero la agenda tiene que estar básicamente en lo nacional. Es decir, no puede ser que Trump decida que la vía para derrotar al gobierno son sanciones. Es decir, yo en lugar de tratar de derrotar al gobierno o negociar con el gobierno... Ese ha sido un punto concreto, las sanciones. Exacto, por ejemplo. Bájame el volumen. Le imprimes le pones una carga a los ciudadanos que no merecen, o sea, que ya los ciudadanos están viviendo situaciones suficientemente difíciles como para complicárselas con sanciones, y entonces lo increíble es que un sector de la oposición se convierte en vocero de la política de Trump. Entonces lo que yo digo es que tener un mínimo de idea de la soberanía y poner sobre la mesa las verdaderas necesidades de los venezolanos. Vamos a suponer que las comisiones que están discutiendo tocan el tema. El tema central para el gobierno es negociación. Para la oposición sería el CNI, concretamente. Sí, en este momento ese debate se está Ustedes ya negociaron con el gobierno la conformación del CNE, que este fin de semana posiblemente ya lo tengamos. Nosotros dijimos cuál era nuestra posición. Ok. ¿Cree que eso va a ser admitido por toda la oposición Bueno, o por una parte nada O sea, más? yo voy a decirte cuál es mi percepción, Ok. y es una percepción más o menos subjetiva. Quizás para esta hora ya esté Exacto. No, todavía no. Yo sé en este momento que todavía no se ha Ok. decidido. ¿Cuál es la situación? El gobierno está convirtiendo esto en un triángulo, en una negociación no con distintos sectores de la oposición, sino que lo está convirtiendo en una forma de negociar con los norteamericanos. Hace algunos meses, en esa mesa de negociación se decidió que le iban a entregar al gobierno a un fondo 1.320 millones de dólares. No lo han entregado. Entonces el gobierno está presionando para que eso suceda, o sea, para enfrentarse a unas elecciones con algo menos de precariedad económica. Eso es lo que yo siento. Si eso ocurre, entonces ese CNE va a ser 3-2. Si eso no ocurre, ese CNE va a ser 4-1. ¿No? Entonces, digamos que
esta negociación es a tres patas. Oposición, todas las oposiciones, gobierno y los dueños de las sanciones. Bruno Galo, diputado de la Asamblea Nacional por Avanzada Progresista, cumplimos estos compromisos de publicidad, ya regresamos.